Bien, jóvenes, entonces, como les decía, vamos a empezar a estudiar las ecuaciones de cinemática. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recordatorio para poder entender de una mejor manera esta situación. Entonces, para esto vamos a recordar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Es bien sencillo, jóvenes. El movimiento rectilíneo uniforme, voy a colocar acá. Veamos. El movimiento rectilíneo uniforme es un modelo matemático que nosotros utilizamos para poder representar el movimiento específicamente en una línea recta, ¿verdad? Entonces, o sea que esto es un movimiento en condiciones ideales. Para esto decíamos que necesitamos analizar una partícula. Entonces teníamos nosotros una partícula. ¿Se recuerdan que la partícula puede ser un objeto pequeño, muy grande y muy grande? O sea, pero nosotros lo que nos interesa es definir esto como una partícula que va a tener movimiento. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, para que quede claro, jóvenes, es así bien sencillo. Es bien sencillo. Vamos a definir que en este movimiento la velocidad de la partícula permanece constante y su aceleración es igual a cero. Esto es físicamente lo que define el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Que si aquí yo tengo esta partícula y se mueve hacia acá, esta partícula se movió hacia el punto, del punto A se movió hacia el punto B. Entonces, a partir de esto que nosotros definimos aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, esto, velocidad es constante. En todo el trayecto de la partícula, la velocidad es constante y la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que esta velocidad en A, aquí la partícula también va a tener una velocidad. Y esta velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. Esto es lo que quiere decir el movimiento rectilíneo uniforme. Y luego esta partícula sigue moviéndose y llega al punto C. Entonces aquí va a tener una velocidad en el punto C. Entonces esa velocidad también va a ser igual. Entonces eso era lo que nosotros enmarcábamos en nuestro prototipo en el laboratorio, ¿verdad? Que cuando ahí teníamos de partícula una canica, nosotros le medíamos la velocidad en este punto y de forma teórica. Y esa velocidad tenía que ser la misma en ese punto donde nosotros teníamos que medir. A eso nos referíamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que queríamos en el laboratorio era que ustedes analizaran por qué era la variación del dato teórico con el dato real, ¿verdad? Y eso solo se puede dar si tenemos condiciones ideales para hacer un experimento de laboratorio en física. Bien, pero a esto quiero llegar. O sea, no hay aceleración. Vean, aceleración cero en el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad en los mismos puntos cuando la partícula se mueve y aceleración cero. No hay aceleración. ¿Ya? La aceleración de esa partícula se mantiene en cero. Ahora, vean, pues, ¿qué le vamos a agregar a nuestro estudio? Vamos a recordar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, permítame, jóvenes. Bien, entonces vamos a analizar
Porque esto, en este movimiento es que vamos a utilizar las ecuaciones de cinemática. Para esto voy a utilizar el mismo pictograma. Bien, voy a colocar acá esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, solo prenden su micrófono y me hacen la consulta. Entonces, voy a tener esto. Acá, 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 acá. Vean, ¿cuál es la diferencia de este tipo de movimiento? Vean, aquí le agregué esta B. Comúnmente se le llama esto MRU y MRUV. Pero ustedes ya saben que es movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces a veces lo mencionamos. Yo aquí les estuve mencionando movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿qué es movimiento? Ya sabemos que es cuando una partícula logra desplazarse, ¿ya? Y rectilíneo, que es rectilíneo, ¿ya? Que se da en un tramo de una línea recta. Y uniforme, uniforme. Uniforme significa que en todo tiempo es igual. Todo tiempo es igual. No es uniforme, o sea, es uniforme acá, es uniforme allá. Y ahora, variado. Movimiento rectilíneo uniforme. Yo ahorita les mencioné de una forma, pues hablada, ¿verdad? O valga la redundancia, de una forma teórica. Pero físicamente esto es movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, aceleración cero. Eso es en física. Ahora, ¿qué significa esta V? Variado. Vean lo que significa en física. Hay una variación, hay una variación. Pero ¿qué va a variar? Es sencillo, jóvenes. La velocidad va a cambiar. En cualquier punto, si lleva este movimiento rectilíneo uniforme variado, la velocidad va a presentar un cambio en cada posición. Y la aceleración va a ser constante. Veamos. Es muy diferente una aceleración cero a una aceleración constante. En una aceleración cero no existe cambio de velocidad, pero en una aceleración constante hubo una aceleración, aceleración. Entonces, una aceleración puede ser en nuestra vida cotidiana que vayamos en un vehículo y frenemos. Ahí hay una aceleración porque estamos cambiando. La aceleración va en contra de la velocidad. Y también cuando nosotros presionamos el pedal, que le denominamos el pedal de aceleración, entonces ahí también hay una aceleración porque aumentamos la velocidad. Ojo, pero acelerar no solo significa aumentar velocidad, acelerar también significa disminuir velocidad. Eso quiero que les quede claro. No sé si hay alguna pregunta con eso o vamos bien hasta ahí. Vamos bien ahorita. Gracias. Bien, entonces recuérdense, ahora, desde ahora en adelante, cuando les mencionen la aceleración, no es solo aceleraste y vas para adelante, ¿va? Vas más rápido. No. La aceleración también significa que voy a disminuir velocidad. Por eso es un cambio de velocidad. No sabemos si de una velocidad mayor a una velocidad menor o de una velocidad menor a una velocidad mayor. Entonces, vean pues, lo que les mencionaba. Tengo esta partícula acá. Y esta tiene en el punto A. Y si lleva el movimiento rectilíneo uniforme variado
y pasa al punto B, entonces va a tener una velocidad en B, pero la velocidad en A no va a ser igual a la velocidad en B. ¿Por qué? Porque lleva una aceleración constante. No sabemos si esa aceleración equivale a -1, -4, -5, 10, 11, 12 metros sobre segundo cuadrado, kilómetros sobre segundos cuadrados. O en otras, para hacerlo de una forma más sencilla, unidad de longitud dividido unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, luego esta partícula, entonces no sabemos, la velocidad acá es diferente a la velocidad acá. No sabemos si va a ser mayor o va a ser menor. Vamos a suponer que la velocidad del punto A, según este enunciado de este vector, que vamos a representarlo como la velocidad, en su magnitud es menor a la velocidad en el punto B. Entonces, si la partícula se mueve al punto C, entonces esta va a ser mayor, la velocidad en C. La velocidad en C va a ser mayor. Entonces, permítanme, jóvenes. Entonces, partiendo de que la velocidad en A es menor a la velocidad en B y la velocidad en C es mayor a la velocidad en B, ¿a qué quiero llegar con esto? Es uniforme, uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que este movimiento no solo significa, este movimiento de una forma, viéndolo desde un punto de vista ideal, no solo significa que en cada punto va a cambiar la velocidad, significa que va a haber una proporcionalidad de cambio y que tiene que ser la misma en cada, esa proporción tiene que ser la misma en cada punto del movimiento. O sea que si aquí, hagamos de cuenta, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Hagamos de cuenta que esta partícula acá lleva 1 segundo de movimiento. Aquí lleva 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Lo voy a colocar acá para que. Además de que el movimiento rectilíneo uniforme variado significa un cambio de velocidad, el uniforme también significa que la aceleración constante es que si aquí la velocidad era de 2 metros sobre segundo, entonces en el segundo 2 va a ser 4 metros sobre segundo. Y en el segundo 3 va a ser 8 metros sobre segundo. En el segundo 4 va a ser 16 metros sobre segundo. Y en el segundo 5 va a ser 32 metros sobre segundo. Eso significa el movimiento, o sea que hay una proporcionalidad de cambio en cada segundo que la da la aceleración, dependiendo qué aceleración sea, ¿verdad? Porque si esa aceleración presenta esto, quiere decir que es una aceleración que va en el mismo sentido de la velocidad. Bien, entonces no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el variado. No sé si hay alguna pregunta para iniciar ya con las ecuaciones. No, Bien, ahí está entonces, muy bien. gracias.
Entonces, como les digo, esto es puro concepto y si ustedes agarran su libro de texto, también lo pueden leer o cualquier otra bibliografía en internet. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar las ecuaciones? Este movimiento es el de los problemas. En cualquier problema en movimiento rectilíneo, esto es lo que se analiza. Una partícula que se mueve. Y ahí les van a preguntar, ¿cuál es la velocidad final si tiene una velocidad inicial? ¿Cuál es el tiempo si tiene una aceleración constante y una velocidad? Y eso es la variación de los problemas. A mí no me gusta resolverles problemas, porque ese no es el sentido. El sentido es explicarles el fenómeno, deducción de las ecuaciones y que ustedes ya interpreten los problemas, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, no memorizarse los problemas. Entonces, este es el movimiento que ustedes van a estudiar en cualquier problema de física referente a MRV. Cuando vean un problema de estos, y como los que están en su práctica, la partícula se mueve así, o se mueve así, en línea recta, o se mueve en forma vertical. Ese es el movimiento. Ustedes van a utilizar las ecuaciones que ya se les plantearon ahí en su práctica de laboratorio, pero ahorita las vamos a deducir, las vamos a deducir. Y veamos, ¿de dónde salen estas famosas 4 ecuaciones de cinemática? Es del puro concepto, ¿ya? Del puro concepto es que salen estas ecuaciones. Entonces, ¿de qué conceptos? Veamos. El primer concepto es lo que estamos viendo acá. Una aceleración presenta un cambio de velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? Al tiempo. Si hay un movimiento, hay un cambio, eso tuvo que haber sucedido en un espacio de tiempo. No puede suceder. Yo ahorita hablé, pero ya pasó 3 milisegundos, 3 centésimas de segundo, ya pasó algo de tiempo. En un movimiento tuvo que haber pasado algo de tiempo. Constantemente hay un cambio de tiempo. Entonces, vean, la aceleración presenta un cambio de velocidad respecto a un cambio de tiempo. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? La aceleración, voy a hacer un poquito para acá este cable. La aceleración va a ser un cambio de velocidad respecto a un cambio en el tiempo. A eso le vamos a llamar aceleración. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar que va a haber una velocidad final menos una velocidad inicial dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. Pero el tiempo inicial que nosotros vamos a manejar siempre va a ser 0. ¿Ya? En la mayoría de problemas siempre va a ser 0. Porque el problema nos va a decir, tal movimiento se llevó a cabo de cierto vehículo o cierta motocicleta, cierta partícula en 30 segundos. O sea que ahí ya nos dijeron, tiempo inicial 0, tiempo final 30 segundos. Por eso es que vamos a asumir en estas ecuaciones que el tiempo inicial es 0. Entonces en sus problemas, el tiempo final siempre va a ser el tiempo. Siempre va a ser el tiempo que a ustedes les den en los problemas. Entonces, jóvenes, vamos a volver a escribirla. La aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Dividido el tiempo. Entonces, de aquí es donde sale la primera ecuación de cinemática, que está dada para encontrar la velocidad final en función del tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a despejar para la velocidad final. Voy a despejar para la velocidad final. Pero bien, lo que quiero que entiendan es, vean, la aceleración
salió de este concepto. Siempre va a ser una aceleración constante. Si la aceleración es 9, 9. No hay, en este movimiento no hay un cambio de aceleración. Hay un cambio de velocidad y la aceleración es constante. ¿Y qué es la aceleración? Ahí les dejé un video para que ustedes vieran qué era la aceleración. Y aquí también, por eso lo estamos recordando. La aceleración es un cambio de velocidad respecto un cambio en el tiempo. Matemáticamente eso es una velocidad final menos una velocidad inicial dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. Y ya dedujimos que el tiempo inicial va a ser 0, entonces T final va a pasar a ser tiempo. Vean de dónde todas estas cuestiones. A, B, F, B, I, T. ¿Qué significa? En el fenómeno significa una velocidad final, una velocidad inicial y un tiempo. Entonces despejamos y obtenemos esta ecuación. Vamos a pasar T al otro lado. Entonces sería T por la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, ahora voy a dejar solo la velocidad final. Entonces, la velocidad final va a ser igual al tiempo por la aceleración más la velocidad inicial. Lo que hice fue que menos velocidad inicial va a pasar al otro lado a sumar más velocidad inicial, ¿verdad? Pero yo le cambié los dados, no se va a confundir con eso. Eso es puro despeje de ecuaciones. Entonces, en los libros de texto esta ecuación aparece de esta manera. Velocidad final va a ser igual, únicamente le cambian esto. Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y aquí nosotros representamos la primera ecuación que ustedes encuentran en los libros de texto para poder aplicarla. Pero vean pues, ¿de dónde surge? De un fenómeno. Esto surge de un fenómeno. Entonces, plantear esto, jóvenes, es lo que han hecho los grandes matemáticos, los grandes físicos y los personajes que les fluye, así que vulgarmente les fluye la Catarina, ¿verdad? Yo pues únicamente lo he leído en los libros y trato de explicárselos. Pero si ustedes tuvieran la capacidad de analizar un fenómeno y plantearlo en una ecuación, pues serían, pues tienen una gran habilidad, ¿verdad, jóvenes? Eso pues es que ustedes lo descubran, ¿verdad? Pero ese es el secreto de los grandes físicos y de los grandes matemáticas. Establecer el fenómeno, observarlo y vean, esto que vimos en este pictograma es esta ecuación. Eso es. Entonces es lo que necesito que comprendan. Entonces, hay otra ecuación. Hay otra ecuación. Entonces, esta otra ecuación parte, vamos a colocarle aquí ecuación 1. Esta es la que van a utilizar ustedes. Una de estas ecuaciones. La ecuación 1. Bien, ahora otra ecuación. Vean, ¿de dónde surge otra ecuación para resolver estos problemas? Surge de otros dos conceptos. Surge del concepto de velocidad promedio. La velocidad promedio, nosotros ya establecimos que la velocidad promedio, ¿a qué es igual la velocidad promedio, jóvenes? Lo habíamos mencionado en las últimas clases. Alguien que me diga. Distancia dividido tiempo. Exactamente. La velocidad promedio era el compañero le llama distancia, pero dijimos que era un cambio de desplazamiento. Y ese desplazamiento lo íbamos a representar con la letra X. Gracias a el compañero. Entonces, él dice distancia, que es el cambio de desplazamiento, dividido el cambio de tiempo. Vean, eso es lo que habíamos dicho. Y esto significa, entonces,
que vamos a tener una X final menos una X inicial dividido el cambio de tiempo. Pero ya establecimos acá que el cambio de tiempo va a ser el tiempo. Entonces, el tiempo que nos da. Eso va a ser la velocidad. Ese era el concepto de velocidad promedio. O sea que de esta posición X inicial, que es A, pasó a esta posición X final, que es B. Y siempre lo hizo en un periodo de tiempo, ¿ya? O en un cambio de tiempo. Entonces, vean, este es el fenómeno, vean, el fenómeno de la velocidad es un cambio de desplazamiento en X dividido un cambio en el tiempo. Matemáticamente representamos esta ecuación. Entonces, ¿pero qué nos menciona? Velocidad promedio, ¿verdad? Velocidad promedio. Entonces, en matemática, ¿cómo es que sacamos nosotros una velocidad? ¿Cómo sacamos un promedio en matemática? Si yo tengo estos datos, 2, 3, 2, 4, 2. ¿Cómo saco el promedio de esos datos jóvenes? ¿Cuál es el promedio de esos datos? Alguien que me diga. Se suman los datos y se divide dentro del número de datos que se tiene. Se suman todos los datos. Entonces se suma la sumatoria de 2, 3, 2 más 3 más 2 más 4 más 2. ¿Ya? La sumatoria de esos números dividido, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y ahí me da el promedio. ¿Ya? El promedio. Eso, así como lo dijo el compañero, es sacar un promedio. Tenemos los datos, los sumamos y los dividimos según cuántos datos sean. 1, 2, 3, 4. Entonces, jóvenes, si yo solo tengo dos datos, si yo tengo 2 y 3, ¿cuál es el promedio de dos datos? Pues es el mismo concepto de sacar promedio, ¿va? Lo único que tengo dos datos, entonces sería 2 más 3 dividido, ¿cuántos datos son? 2. 2 más 3 es 5. 5 dividido 2 es igual a 2.5. Y este es el promedio de estos dos datos. Este es el promedio de los dos. El concepto de promedio es cuántos datos tenemos, los sumamos y lo dividimos. Entonces, jóvenes, partiendo, vean esto. Vean estos dos datos. Si yo digo velocidad promedio, estoy diciendo promedio, ¿qué datos tengo? Tengo dos velocidades. Tengo una velocidad en X en el punto final y una velocidad en X en el punto inicial. Entonces, matemáticamente, la velocidad promedio también puedo decir yo que es la suma de todas las posibles velocidades que yo encuentre dividido esa cantidad de velocidades. En este caso, si tengo una velocidad final más una velocidad inicial, significa que tengo dos velocidades. Dividido, ¿cuánto lo tendría que dividir? 3, 4, 5, 2, ¿cuánto? ¿Cuántos datos son? 2. 2. 2, exactamente. Entonces, dividido 2. Dividido 2. Entonces, de aquí surge otra ecuación que nos ayuda a nosotros a resolver problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es velocidad promedio, igualarla a esta velocidad promedio. Entonces, las igualamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Y cómo las igualamos? Sabemos que X final menos X inicial dividido el tiempo va a ser igual a X final más X inicial dividido 2. ¿Ya? Porque velocidad es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es representar el fenómeno que observamos de una forma matemática y esto es deducir, de una forma matemática la velocidad promedio. Entonces,
tenemos estas dos. Entonces, perdón. Aquí me estoy confundiendo. Aquí me estoy confundiendo. Vean, pues. Aquí les mencionaba yo que tengo estos dos datos. ¿Cierto? Pero para que nos ayude la ecuación, lo que necesitamos es la velocidad final en este punto y la velocidad inicial. Entonces, para que nos ayude a poder resolver es la velocidad en X final y la velocidad en X inicial. Entonces, acá sería velocidad final más velocidad inicial. Entonces, aquí estaba fallando yo porque les estaba representando estos dos datos. X final, pero eso no nos ayuda en nada, porque velocidad promedio matemáticamente es sumar dos velocidades, ¿ya? Entonces, por eso ahí estaba mal yo. Entonces, aquí es velocidad final más, porque es la velocidad promedio, no es el desplazamiento. Entonces, por eso es que acá es velocidad final y velocidad inicial. ¿Ya? Porque es velocidad promedio, ojo pues, pero no haberlos confundido ahí. Velocidad promedio de una forma matemática es sumar cuántas velocidades tenemos, ¿va? Y dividirlas esa cantidad. Entonces ahora igualamos. Entonces, igualamos las dos. Y despejamos para dejar la variable en función de X final, que es como lo presentan los libros de texto. Entonces, lo que hacemos, pues, es un pequeño despeje, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer de esta forma. Veamos. Como el tiempo está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, X final menos X inicial va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo, ¿ya? Porque como está dividiendo, va a pasar a multiplicar todo este término. Y luego, para dejar únicamente X final, entonces sería X final va a ser igual. La X inicial va a pasar a sumar, entonces X inicial más velocidad final más velocidad inicial al cuadrado por el tiempo. Entonces de ahí dedujimos la otra ecuación que ustedes tienen que utilizar para resolver este tipo de problemas. Entonces vamos a definir esto como la ecuación número 2. Como la ecuación 1. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Antes de continuar. Oh, claro. Gracias. Bien, entonces si no hay dudas, continuemos porque todavía nos faltan dos ecuaciones. Solo que perdí el tapón aquí. Este marcador. Voy a poner este. Dije una consulta. Sí, decime. ¿En esa fórmula no afectaría que pusiera velocidad inicial antes que la velocidad final? No, no, porque esta es más y este es más. Entonces eso también lo puede representar velocidad inicial más velocidad final. No te afecta en nada. Muy bien, Inge, gracias. Bien. En los libros de texto creo que aparece así primero la velocidad inicial. No afecta, jóvenes, no afecta. Bien, entonces ahí ustedes tienen esa ecuación. Voy a borrar ahora acá. Entonces, yo creo que ya se va a terminar la sesión. No sé si todavía tomamos los otros 10 minutos, nos conectamos y terminamos el tema o lo vemos hasta la próxima clase. Ustedes deciden. ¿De una vez? De una vez, Inge. Va, entonces voy a terminar la sesión, que ya solo queda un minuto y nos volvemos a conectar.